Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, su fuente número 1 de drama, romance y todo lo que tenga que ver con nuestras parejas favoritas de la televisión turca. Sí, así es, hoy nos sumergiremos de lleno en el universo de Yaman y Demet, esa pareja que nos ha robado el corazón y nos ha dejado pegados a la pantalla. Prepárense porque lo que les traigo hoy es de infarto, un auténtico torbellino de emociones y, como dice el título, Yaman desborda de rosas a Demet. ¿Qué significa esto? ¿A dónde nos lleva esta explosión de romanticismo? Pues sigan conmigo porque les voy a contar todos los detalles. Pero antes de que nos perdamos entre pétalos y suspiros, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Sí, ya sé que lo digo siempre, pero es que su suscripción es el combustible que alimenta esta máquina de chismes. Así que hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y sobre todo, prepárense para disfrutar porque hoy vamos a volar muy alto. Bueno, vamos al grano. ¿Qué está pasando con Yaman y Demet? A ver, pongámonos en contexto. Como saben, estos dos tortolitos han pasado por todo, amor, desamor, celos, reconciliaciones. Un culebrón digno de los mejores guionistas. Pero últimamente las cosas parecían estar un poco, digamos, estancadas. Había rumores de tensiones, de diferencias creativas, incluso de un posible distanciamiento fuera de las cámaras. El pánico cundía entre los fans. Las redes sociales ardían con comentarios y especulaciones. ¿Se habrían cansado el uno del otro? ¿La magia se habría desvanecido? ¿Estaríamos presenciando el fin de una de las parejas más icónicas de la televisión turca? Los portales de noticias de farándula estaban llenos de titulares alarmantes que presagiaban lo peor. Las agencias de representación de ambos actores emitían comunicados vagos y ambiguos, que solo servían para alimentar aún más la incertidumbre. Pero, alto. Un momento. Parece que la tormenta ha pasado y el sol ha vuelto a brillar sobre esta pareja. Y vaya que sí ha brillado porque Yaman, nuestro galán turco favorito, ha decidido demostrarle a Demet, a la diva que nos tiene a todos embelesados, cuánto la quiere, pero no de cualquier manera, sino con una avalancha de rosas. Sí, mis queridos chismosos, han oído bien. Yaman ha inundado a Demet de rosas. No estamos hablando de un ramito discreto, no. Estamos hablando de un cargamento, de un jardín entero transportado hasta la puerta de Demet, o hasta su camerino, o incluso, según algunos rumores, hasta su mismísima cama. Las primeras fotos y vídeos filtrados en redes sociales mostraban camiones y camionetas descargando cientos de cajas llenas de rosas. Al principio muchos pensaron que se trataba de una producción de una nueva serie o película, pero pronto se confirmó que el destinatario final era nada más y nada menos que Demet. La noticia corrió como pólvora y los fans de la pareja no tardaron en viralizar las imágenes con mensajes de apoyo y felicitaciones. Imagínense la escena, Demet, saliendo de una grabación agotadora, cansada y quizás un poco desanimada, y de repente, ¡boom! Una explosión de color, de perfume, de belleza. Miles, quizás millones de rosas de todos los colores imaginables, rojas, por supuesto, como símbolo del amor apasionado, blancas, representando la pureza de sus sentimientos, rosas, como una promesa de felicidad y ternura, amarillas, para celebrar su amistad y su complicidad. Un espectáculo digno de una película de Hollywood. Algunos testigos presenciales comentaron que Demet quedó completamente boquiabierta al ver la magnitud del regalo. Su rostro, que momentos antes reflejaba cansancio y frustración, se iluminó con una sonrisa radiante. Se la vio respirando profundamente el aroma de las flores, con los ojos cerrados, como si estuviera absorbiendo toda la energía positiva que emanaba de ese mar de rosas. ¿Pero por qué esta demostración tan exagerada, tan desbordante? Bueno, aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que es una forma de disculparse por algún error del pasado, por alguna palabra mal dicha o por algún gesto que pudo haber herido a Demet. Se rumora que durante las últimas semanas, la pareja había tenido algunas discusiones fuertes debido a la presión mediática y a los celos profesionales. Al parecer, Yaman se había mostrado un poco posesivo y controlador, lo cual había molestado profundamente a Demet, quien siempre ha defendido su independencia y su libertad. Otros aseguran que es simplemente una manera de reafirmar su amor, de recordarle a Demet lo importante que es para él y lo mucho que la valora. Quizás Yaman se dio cuenta de que estaba descuidando la relación y quiso compensarlo con un gesto romántico y extravagante que demostrara su compromiso.
Y luego están los más románticos, que creen que Yaman simplemente quería sorprenderla, hacerla sentir como una reina y demostrarle al mundo entero lo enamorado que está. Tal vez Yaman sintió la necesidad de expresar sus sentimientos de una manera grandiosa y espectacular, como un protagonista de una película romántica. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la reacción de Demet ha sido impagable. Las fotos y los vídeos que han circulado por las redes sociales la muestran absolutamente extasiada, con una sonrisa de oreja a oreja y los ojos brillantes de emoción. Se la ve sumergida entre las rosas, respirando su perfume, tocando sus pétalos con delicadeza, como si estuviera viviendo un sueño. Y vaya que lo está. Algunas fuentes cercanas a la actriz revelaron que Demet se sintió profundamente conmovida por el gesto de Yaman. Al parecer, las rosas no solo representaban una disculpa o una reafirmación de su amor, sino también un símbolo de esperanza y reconciliación. Pero, la pregunta del millón es, ¿qué significa todo esto para el futuro de esta pareja? ¿Es este el principio de una nueva etapa, más feliz y más consolidada? ¿O es simplemente un gesto puntual, una forma de tapar una herida que aún no ha cicatrizado? ¿Será suficiente una avalancha de rosas para superar las diferencias y los problemas que han afectado a la relación? ¿O se necesitará algo más profundo y significativo para construir un futuro juntos? Aquí, mis queridos chismosos, es donde entran ustedes. Quiero saber su opinión. ¿Creen que Yaman y Demet están destinados a estar juntos para siempre? ¿O creen que este romance es demasiado complicado y que terminará estrellándose contra la dura realidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías, sus predicciones y sus opiniones sobre este culebrón amoroso. Pero volviendo al tema de las rosas, no podemos ignorar el simbolismo que encierran. Las rosas, como saben, son las reinas de las flores, el símbolo universal del amor y la pasión. Regalar rosas es una forma de expresar sentimientos profundos, de transmitir emociones que a veces son difíciles de poner en palabras. Y cuando hablamos de una cantidad tan abrumadora de rosas, el mensaje se vuelve aún más claro: te amo con todo mi ser, te valoro por encima de todo y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Es un mensaje poderoso y contundente que no deja lugar a dudas sobre los sentimientos de Yaman hacia Demet. Además, el hecho de que Yaman haya elegido rosas de diferentes colores añade aún más significado al gesto. No se trata simplemente de una demostración de amor romántico, sino también de una celebración de la amistad, la complicidad y la admiración que siente por Demet. Es un mensaje completo, un código secreto que solo ellos dos pueden descifrar por completo. Cada color de rosa tiene su propio significado, y la combinación de todos ellos crea un mensaje complejo y matizado que refleja la riqueza y la profundidad de la relación entre Yaman y Demet. Pero más allá del simbolismo y las especulaciones, lo que realmente importa es la reacción de Demet. Y su reacción, como les decía, ha sido absolutamente positiva. Se la ve feliz, radiante, enamorada. Y eso, al final, es lo que cuenta. Porque al final del día, lo que todos queremos es ver a nuestras parejas favoritas felices y disfrutando de su amor. La felicidad de Demet es la mejor prueba de que el gesto de Yaman ha sido un éxito y que ha logrado tocar su corazón. Y hablando de amor, no podemos olvidar que Yaman y Demet son, ante todo, dos profesionales que trabajan juntos. Y esa colaboración, a veces, puede generar tensiones y conflictos. Pero también puede ser una fuente de inspiración y de crecimiento personal. Y parece que en este caso el amor y el trabajo se han fusionado de una manera muy especial. La relación entre Yaman y Demet ha influido positivamente en su carrera profesional, impulsándolos a alcanzar nuevas metas y a superar desafíos. Porque, seamos sinceros, la química que existe entre Yaman y Demet es innegable. Se nota en cada escena que graban juntos, en cada mirada que se cruzan, en cada sonrisa que se dedican. Y esa química es lo que los ha convertido en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su conexión en pantalla es tan fuerte y auténtica que resulta imposible no creer en su amor. Así que, ¿podemos esperar del futuro de Yaman y Demet? Pues, la verdad, nadie lo sabe con certeza. Pero después de esta explosión de rosas, podemos estar seguros de que su relación está pasando por un momento dulce, un momento de renovación y de reafirmación. Y eso, mis queridos chismosos, es motivo de celebración. Ojalá que este gesto romántico marque el inicio de una nueva etapa en su relación, llena de amor, felicidad y comprensión.
En resumen, hemos visto cómo Yaman ha desbordado a Demet de rosas, un gesto romántico que ha generado todo tipo de reacciones y especulaciones. Hemos analizado el simbolismo de las rosas, la reacción de Demet y las posibles implicaciones para el futuro de esta pareja. Y sobre todo, hemos disfrutado de un buen chisme, que es lo que nos gusta. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Y sobre todo, espero que les haya dejado con ganas de más chismes y más drama. Así que no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, de decirme qué opinan sobre Yaman y Demet, sobre las rosas y sobre todo lo demás. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y eso es todo por hoy. Los quiero mucho, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.